Don Vicente Pons, investigador, doctor ingeniero industrial, que va a hablar sobre incendios producidos por creosota. La carpeta de jornadas, Mira. No. Así terminamos antes. Sí. Bueno, vamos a hablar de un fenómeno que son los incendios de creosota, cuando me invitaron, como siempre, en el sentido de que este año ha habido muchísimos incendios, sobre todo en la parte del norte de España, por este producto. ¿Cómo funciona esto? ¿Vieron? Si nos acertamos bien. Es conocido que en todo proceso de combustión, la ponencia se queda aquí por si alguien tiene interés, no voy a leer las diapositivas, en todo proceso de combustión siempre es incompleto en la madera y en la hulla debido a la humedad que contienen. Con lo cual, cuando más humedad existe en la madera, en los leños que quemamos, más hollín se forma. Y dentro de este hollín hay un producto que es conocido como la creosota. La creosota ha sido conocida desde siempre. Era un producto que servía muchísimo para proteger la madera, mejor que el barniz. El hollín se secaba, quedaba una especie de un engüento, una especie de brea, y con esto se pulían y se recubrían maderas. Este producto protegía tanto la madera sencillamente porque era altísimamente tóxico. De tal forma que las traviesas del tren, que habéis visto vosotros, en cualquier tren de madera, a pesar de la intemperie, de las vibraciones de la propia máquina, estas maderas a la intemperie duraban muchísimo. Con lo cual se extrapoló incluso a los postes de teléfono y sobre todo en el norte del País Vasco, sobre todo en Cantabria, se extrapoló la madera creosetada a la construcción de estructuras de madera. Aquí tenéis algunas fotografías, ¿no?, de esta madera creosotada que se ha empleado tanto. Las estructuras de madera creosotada aguantan muchísimo sencillamente por eso, porque ni las termitas ni la carcoma nada la afecta, pero se dio cuenta de que la creosota tenía un compuesto, el 3,4-benzopireno, uno de los cancerígenos más potentes que existen, con lo cual ya la legislación, tanto española como europea, empezó a prohibir el uso de la creosota. Tenéis una serie de normativas que han ido entrando paulatinamente. Concretamente ahora, por ejemplo, en España está prohibido no únicamente poner traviesas de madera de tren de creosota, sino que la están quitando todas. Estáis viendo que están sustituyéndola por 2 bloques de hierro con una armadura de acero entre medio. El número de CAS, por si alguien quiere estudiar este producto, está en el Chemical Abstracts, es el 8001-5892. Fomento se comprometió a retirar las 5.000 traviesas tratadas con creosota en el año 2008, el Ministerio de Fomento en España. La composición química de la creosota son alquitranes ácidos, alquitranes básicos, quilonina, adrenalinas, los hidrocarburos policíclicos aromáticos, que son los benzopirenos, y los alquitranes neutros. Aquí tienen la estructura del benzopireno, y la verdad es que si alguien tiene estas maderas de creosota por caseríos, lo mejor que puede hacer es recubrirlas. Si no quiere quitarlas, es recubrirlas con escayola. Perdón, que esto va para atrás. No va para atrás. Fijaros bien que el punto de inflamación de la creosota es de 93 grados centígrados. Es decir, la gente confunde punto de inflamación con punto de ignición. Hay que ver la cantidad de gente que confunde esto, incluso gente que lleva años investigando no distingue todavía entre lo que es ignición e inflamación. La inflamación es cuando un compuesto arde por sí mismo. ¿Lo entendéis? Es decir, cuando digo temperatura de inflamación, no significa que el compuesto a 93 grados va a arder. Significa que a partir de 93 grados, si yo retiro el mechero que está calentando el tronco, no la creosota, la madera arde por sí mismo. ¿Lo entendéis? Se ha alcanzado la temperatura de inflamación, no de ignición. Pero lo más importante de la creosota es el punto de autoignición. Fijaros, no de autoinflamación, sino el punto de autoignición. Cuando ella va a arder en base a una temperatura sin tener llama. ¿Qué ocurre? Que la creosota, como vamos a ver,
se nos va a depositar siempre en las chimeneas en la parte superior. El hollín de las chimeneas que quemamos está caliente cerca del hogar. Perdonad que no me aclaro con esto. Cerca del hogar, con lo cual el hollín se va a depositar en la zona más fría dentro del conducto. Y la zona más fría siempre en las zonas más altas. Este hollín, no leo las diapositivas de este hollín, lleva creosota, y la creosota es un compuesto que va disuelto y solidifica. De tal forma que es muy difícil que la creosota, mientras la chimenea está encendida continuamente, pueda solidificar. Ella está disuelta entre el hollín, en consecuencia no es peligrosa. El problema que se va a presentar es que cuando yo paro de quemar los leños en la chimenea, esa creosota que se ha formado en el hollín, durante el verano, por el calor y por la ausencia ya de llama, va cristalizando, se va purificando entre ellas, va formando pequeños cristales. Y solo necesita alcanzar los 300 y pico de grados que hemos visto de temperatura de inflamación para que se autoinflame de forma violenta. Sobre todo si los conductos de la chimenea no se eliminan periódicamente. Lo que nos está ocurriendo en estos momentos es que, aparte, aquí hay unos consejos de que hay que quemar únicamente madera bien curada, que no tenga humedad, evitar fuegos que arden lentamente, una combustión lenta siempre genera mucho más humo, y quemarlo todo completamente, utilizar un hogar que tenga un alto rendimiento. Fijaros bien que durante los meses invernales de este año hemos visto que los bomberos realizaron 94 intervenciones por incendios en chimeneas. Claro, la Agencia Navarra de Emergencia empezó a dictar normas de cómo mantener una buena ventilación, colocar alfombras. Sobre todo el problema que se presenta es que no hay forma de limpiar las chimeneas. En la actualidad, la forma de construir edificios adosados hace que las chimeneas no sean como las que teníamos antiguamente, un conducto recto que muchas veces, por el propio peso del hollín, caía. Y después había un oficio, que era el deshollinador, que iban limpiando chimeneas. Ahora, como vamos a ver en una serie de dibujos, las chimeneas se construyen adosadas, muchas de ellas, sobre todo en estaciones de esquí o de recreo de monte, aprovechando el talud de la propia montaña, se van construyendo unos apartamentos sobre otros y los conductos de evacuación de humos van pasando de una vivienda a otra, haciendo codos de 45 y 90 grados, con lo cual se facilita la deposición de la creosota. No tiene más, ¿eh? Fijaros bien que aquí tenéis un esquema de cómo se construye la ventana. Esto es incorrecto y así se está haciendo todo. Esto es correcto, tubo vertical. El codo de 45 grados es correcto, el codo de 90 grados está prohibido. El codo recto, es decir, no podemos hacer chimeneas con codos de 90 grados. Esto es cosa que incluso los peritos de seguro ignoran, pero que están contempladas actualmente, al menos la construcción de estos codos, no el ensamblaje de los codos, en el RITE, en el reglamento RITE, reglamento de instalaciones térmicas, no viene a la punta. Siempre es mucho más rentable una chimenea que esté cerrada que una chimenea abierta. La combustión es más perfecta. Es más perfecta, con lo cual la deposición de hollín es menor. Menos hollín significa menos creosota. Con el fin de evitar un incendio en la chimenea, debe asegurarse que la creosota no tiene tiempo para la acumulación. La forma de no acumularla es limpiarla. Vuelvo a decir que la creosota va diluida en el hollín. Ella cristaliza cuando está a bajas temperaturas. Bajas temperaturas no quiere decir congelada, quiere decir cuando la chimenea se ha apagado. Por eso vamos a ver en los ejemplos que todos los incendios ocurren instantes después de encender en el periodo siguiente a la chimenea. Al cabo de 3 o 4 horas, esa creosota que está arriba, la chimenea empieza a calentarse, ha cristalizado y da una terrible explosión. Que claro, la explosión se produce siempre por el extremo superior de la chimenea. Con lo cual, si tenemos maderas creosotadas en la estructura, el fuego se va a propagar rápidamente por la cubierta. Y es los ejemplos que vamos a ver. No hay que confundir un incendio de creosota
he visto que se confunden con un incendio por contacto y radiación del conducto de evacuación de humos. Existen fórmulas de transferencia de calor a través de una placa de acero o de hierro galvanizado, en que nos dice la temperatura que se transmite perfectamente. Por ejemplo, en este caso, como podéis ver, es un local de cazadores donde la chimenea... fijaros bien que tanto en un caso como otro, el hogar donde está encendida la chimenea no sufre desperfectos. Los desperfectos se van a producir siempre en partes superiores. En este caso es un caso por conducción. Mirad el conducto de evacuación completamente recto, cómo toca los papeles del archivo. Esto es un pueblo que abajo tiene el ayuntamiento tiene alquilado el local a unos cazadores y arriba tiene el archivo. Y los papeles se van acumulando al lado del tubo y al final, pues, fijaros bien en los papeles cómo están calcinados completamente al lado del tubo. Se mide la distancia, se mide la radiación y se calcula la temperatura. Son cálculos de ingeniería química muy fácil de hacer. La diferencia entre una cresota es que el conducto siempre revienta, se queda abierto. Si yo tengo el tubo de cresota, la cresota se inflama, da una sobrepresión y por la junta soldada del conducto de evacuación se abre. Al abrirse ese fuego es el que quema. En los conductos por radiación, el conducto está herméticamente, lo único que le pasa es que no ha sido debidamente aislado, toca un combustible y prende el fuego. Después también, generalmente, aunque hay todos sitios, no se puede decir nunca, los incendios por querosota afectan por cubierta. En cambio, los que son por radiación o conducción siempre empiezan al lado donde está el conducto, sea en la primera planta o en la última. La legislación aplicable en chimeneas es el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios. La norma 1, en el RITE, la parte tercera hace referencia a chimeneas. Se amplió, está ampliándose continuamente. Es decir, los reglamentos sobre seguridad en chimeneas se están ampliando porque, claro, hay tantas construcciones y tanta forma diferente de evacuar humos, que la norma 1, por ejemplo, hace también referencia a chimeneas. La norma 1 únicamente en chimeneas metálicas, y el último decreto de 20 de julio de 2007 amplía el RITE únicamente para volver a explicar en qué condiciones deben de construirse las chimeneas. Los incendios en chimeneas han proliferado en los últimos años debido principalmente al alto precio de los combustibles fósiles. Mucha gente que tenía estufas de gas, tenía la chimenea prácticamente como un adorno, ha recurrido de nuevo a la chimenea, dado que el combustible, el gas butano, el gasóleo de la caldera, ha sido caro. Y aprovechando que tiene la chimenea, ha vuelto a quemar leña, con lo cual ha aumentado en los últimos años y muchísimo los incendios. Aquí son casos que han aparecido en la prensa este año. En Torrelodones, en un día creo que hubo 3 incendios. Aquí en Heraldo, en Benasque, en Cerler hubo 4 incendios. Y vamos a ver algunos casos singulares en que está el incendio y, sobre todo, para los que les interesan, el concepto de responsabilidad civil, de dónde se origina la explosión de la creosota y cuál de las viviendas es la que, diríamos, los jueces, en función de la ley de la propiedad horizontal, determinan la responsabilidad civil. Nosotros no la determinamos nunca, son ellos los que más saben y son ellos los que determinan. Esto es en un pueblo, en Huesca, concretamente en Castilla de Teno o algo así, no me acuerdo. Ha sido este año, precisamente el día 31 de diciembre. La propiedad llegó a las 12, encendió la chimenea y a las 3 horas, esto es los chalets, aquí estamos en la parte trasera de un chalet escalonado, fijaros ya la cubierta cómo ha quedado. Esta madera de aquí no es madera creosotada, es madera normal. El conducto, cómo ha quedado abierto, fijaros la huella de llama que tiene el conducto de evacuación, cómo se ha roto y cómo quema por la parte superior, va quemando todas las estructuras. Mirad, este es el hogar de la chimenea que se encendió. Y además, en estos casos coincide de que no hay, al menos en muchos casos, se determina cuál es la chimenea que se había encendido. Es decir, en este concretamente fue el primero que llegó y en el bloque de viviendas solo estaba esta chimenea encendida. No había más problemas que era esta chimenea, porque después vamos a ver que da un conducto general
y no sabes de qué chimenea es la que viene. Por eso está la ley. Está la ley de propiedad horizontal que hace referencia a los conductos de chimeneas. Fijaros la cubierta, cómo quema todo, y afortunadamente, como veremos en otros casos, no es madera querosotada. Esto es otro conducto comunitario. Fijaros los chalets adosados sobre la pendiente del monte. Aquí podéis ver que se ve humo. Se ve aquí humo. Estos, las plantas superiores, los chalets 243, 49, 39. Ya se ve que el 243 tiene mayor destrucción que el 242. Fijaos cómo ha quedado completamente el apartamento eran apartamentos pequeños. Ver el tubo comunitario, la huella que deja al proyectarse, cómo cae en tierra, y aquí se está tomando muestra para analizar la querosota. El ITQ de la Universidad Politécnica de Valencia está motivado en nosotros en análisis, y bueno, pues nos permitimos el lujo de poder pagar un poco y determinar un contenido en querosota, como determinó en un tiempo también en microbiología, en fin, que trabajan bien. Esta es la vivienda del lado. Este conducto de aquí que veis, no se ve bien, esto es la cocina, no es que sea de gas. Estos son las viviendas de la parte superior. Este es el conducto que estaba encendido. Esto es en Alcalá de la Selva, y solo estaba este apartamento encendido. Hacía exactamente 4 horas que habían prendido fuego a la chimenea. Esto es en un pueblo cercano de por aquí. Es un local, karaoke al menos decían que era. Fíjense cómo queda completamente arrasado. Esta es la chimenea. Aquí el local tiene 2 plantas únicamente. Fijaros siempre cómo abre el tubo. El tubo queda desplazado por la propia explosión que hace la creosota. Esto es otro siniestro en Azpeitia. Y esto es madera creosotada. La madera creosotada, aparte de que es tóxica, al estar impregnada, cuando ve el fuego, quema rápidamente. Pero quema rápidamente, como veremos en unas secciones, de una forma superficial. Es decir, el alma del tronco está intacta. Pero esa quemadura superficial hace que la estructura de madera, que está empotrada sobre la construcción que se hacían en los caseríos, quede ahuecada. Y la madera se desprende. Y ves cómo ha colapsado el edificio y se ve hueco completamente la parte donde se encontraba esa viga o ese travesaño de creosota. Bueno, de esto solo puedo enseñar las fotografías que han salido en la prensa, porque esto es del incendio de Bermeo, foto aérea de Bermeo, donde precisamente el colapso, fijaros bien, esto se puede decir, se ha pedido permiso, voy a decir, estas fotografías no son nuestras, es lo que ha producido. Fijaros dónde va el pilar de madera querosotada, cómo se ha desprendido la madera y ha caído. No está cogida, porque quema superficialmente la madera querosotada, de tal forma que cuando cogemos una viga transversal, la aserramos, ¿lo veis aquí? Y apenas está quemada por dentro. Y tiene una resistencia inmensa, Esta madera tiene una resistencia inmensa todavía. El problema es que quema esos 2 milímetros que calcina y que quema, deja el hueco en la estructura, se desprende y las casas o los edificios de esta estructura con madera querosotada colapsan. Responsabilidades derivadas de incendio en chimeneas. La ley de propiedad horizontal hace referencia en el artículo 369 del Código Civil, establece que los elementos comunes del edificio son todos los necesarios para su adecuado uso y disfrute. Como no soy experto en leyes, otros que saben más que yo me han dicho lo siguiente, y parece ser que así lo hacen. Cuando el conducto es único, desde mi vivienda sale directamente al techo, todo el conducto es privativo. Y ocurra lo que ocurra, mi estufa, en consecuencia, yo soy el responsable civil. Cuando mi conducto, esto es privativo. La estufa se enciende aquí y aquí hace la explosión en el 3er piso de la querosota, bueno, segundo es lo mismo. Como el conducto de evacuación es únicamente mío, la responsabilidad es mía. Cuando
cuando el conducto va a un conducto general, si ocurre dentro, si la explosión ocurre dentro de donde está mi estufa, es privativo. Pero una vez ocurre en un conducto fuera, es decir, del conducto ha pasado ya a mí la propiedad, es comunitario y tiene explicación. Tiene la explicación, me decía a mí el señor Mota, que sabe mucho de esto, el hombre ha sacado una posición de juez, tiene su mérito, me decía que es evidente cuando hablábamos de esto, de que hay una cosa, es que la querosota que se ha acumulado aquí, en este conducto general donde van de evacuación, no puedo decir que sea debido a mi chimenea únicamente, sino que puede ser de otros vecinos. Ahí precisamente las discusiones que tenemos muchas veces, y veníamos el doctor Kummer de energía nuclear. Yo quería hacer una pregunta, pero no lo quiero hacer. No lo quiero hacer. Se la haré después. Entre un buen vaso de vino. ¿No? La ingeniería forense está eso. Es verdad que me decía a mí, es así porque la creosota que está aquí, acumulada y que causa esa inflamación súbita y ha ocasionado el desastre, proviene de varios conductos. Pero en este caso era este conducto que estaba encendido. Es decir, si no se hubiese encendido, esto no hubiese explosionado. Entonces me contesta, si hubiese podido encenderlo de la segunda planta. El problema, en este caso, establece que la ley de horizontal así lo dice, que cuando el conducto ya sale fuera de mi vivienda, y es un conducto comunitario, donde van a evacuar varios conductos, la responsabilidad es comunitaria. Ahora, si ocurre la inflamación de la querosota en mi vivienda y explosiona el tubo en mi vivienda, me lo cargo todo ello. Conclusiones. Los incendios en chimeneas, qué bueno, por combustión, autocombustión, por querosota, ha aumentado en los últimos años debido fundamentalmente al empleo masivo de maderas deterioradas y a la problemática de limpiar chimeneas, sobre todo en viviendas unifamiliares adosadas que comparten el tiro final. Los fuegos en edificios con estructura de madera querosotada colapsan con muchísima facilidad. Deben evitarse las viviendas cuyas estructuras sean de madera querosotada, tanto por su resistencia al fuego como por sus efectos nocivos para la salud. Gracias, y si alguien tiene una pregunta, ahora es el momento. Impresionante. Lo bueno si para uno bueno, la gente está aburrida ya, he visto la cara yo. Pues sí. Si alguien ¿alguna pregunta para Vicente? Si alguien quiere la ponencia, está grabada aquí, Y no hace falta que citen al autor porque yo hago mucho de equivocación. Por lo que acabas de comentar con relación al tema de uso privativo y uso comunitario, bueno, sabéis que eso tiene una incidencia enorme. Entonces, si son edificios antiguos, efectivamente, si son edificios antiguos, se podrá saber que cada uno ha hecho su construcción, la figura de la derecha. Pero si es un edificio nuevo, habrá que ver si las chimeneas que son privativas de alguna forma, desde abajo hasta arriba de cada una de las viviendas, habrá que comprobar si los gastos de mantenimiento han incurrido o bien privativamente cada uno de ellos o en comunidad. Efectivamente. En el primer ejemplo que he puesto yo, de Trama Castilla de Tena, al lado de Panticosa, ni el ayuntamiento tenía planos de la multitud de edificios adosados, y de los planos que nos dio no había dos chimeneas que estuviesen igual. ¿Me explico? No había forma de seguir los conductos, y estamos hablando de que aquí los peritos hablaban de casi 1,5 millones de euros. En estos eran apartamentos de lujo, y la responsabilidad civil que tenía por esto era mínima. Y él estaba convencido de que, bueno, pues que con 200.000 euros estaba más que cubierto. Y claro, ahí estuvo 2 días un arquitecto en el ayuntamiento viendo, pero claro, cada día era más pesado, porque es que resulta que había altillo que no estaba proyectado y se había hecho, con lo cual yo había cambiado el conducto y le daba la vuelta a la esquina, aumentando siempre. Cada vez que aumentamos los codos, estamos aumentando lo que se dice en ingeniería química, la carga, es decir, el roce. Con lo cual, siempre que hay roce, se deposita más creosota. Y además, la transmisión de calor es más fuerte. Pensar que igual cuando lo que vais a un incendio, los bomberos que estáis aquí, aunque el incendio se origina en la cocina, en el salón comedor, y la cocina está en un extremo, es donde más humo encontráis, donde más humo hay en el baño, sencillamente porque el azulejo está más
más frío en dinámica de fuegos, no decir que esté frío, sino que está a una temperatura inferior, pues allí se deposita. La querosota va depositándose arriba. Y resulta que el vecino que está en la tercera planta inclinada, que no ha encendido la chimenea, se ve cómo le desaparece toda la casa. Claro, este señor reclama. Y el otro abajo, y entonces, efectivamente, ahí en esto nos costó mucho más, porque estas investigaciones son rápidas. La verdad es que, como se ven 4 o 5 incendios por explosión de creosota, se determina enseguida. El problema es ese. Ayer, los 3 días que se tuvo fue intentar analizar los conductos de una cantidad. Habéis visto la urbanización del Cala de la Selva, era un nido de abejas, eso, de chalets, a 4 alturas sobre la falda del monte, y va siguiendo los tubos en los conductos, en un chalet que está destrozado, en varios chalets que están destrozados completamente, y no sabes dónde empieza uno, dónde termina el otro, y esa es la misión pero que este año ha sido un año de muchísimos incendios. Aquí en el País Vasco hemos visto 7, y en Navarra, bueno, aparte que he disfrutado viendo Navarra, una Navarra que no conocía, pasé una frontera 2 veces para ir a Ainhoa, una frontera que para mí tampoco existía, no la había conocido. Bien, lo pasé bien, porque yo siempre que vengo aquí digo que es mi segunda casa y lo paso bien. Desgraciadamente la gente que tuvo estos percances no lo pasaron nada bien, pero si ha servido para algo. Sé que hay muchos caseríos por aquí. Podéis ver las estructuras en la fachada, eso es madera querosotada. Yo tuve que aserrar una para analizarla, y os advierto, cerramos una traviesa de tren y las manos era todo un aceite, daba repugnancia abrirla por dentro de la querosota. Y ahora está completamente prohibido, y si alguien tiene caserío, es muy bonito ver la madera. Y yo he consultado y me han dicho que lo único que hay para evitar las respiraciones es escayola. No sé si un barnido o algo lo puede hacer. En Valencia no tenemos bosques, tenemos aeropuertos 2, uno está saturado, y por eso hemos hecho otro, no podemos venir en avión, tenemos que venir en coche, pero no tenemos bosques, con lo cual no tenemos este problema. Gracias por la atención. ¿Alguna pregunta más? Sí, ahora está grabada ahí.